Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Pues bien, la subida que veníamos viendo en la sesión del lunes, ese rebote tan importante y que decíamos que cuidado con ese rebote, no nos había permitido superar esa resistencia tan importante que marcábamos en el IBEX 35, también venía acompañado con muy poquito volumen, pues al final se ha acabado borrando entre la sesión de ayer y la sesión de hoy, pero también hay que tener en cuenta que la caída que estamos viendo también viene acompañada con muy poquito volumen. Eso nos hace pensar que quizás va a ser muy complicado que rompamos el principal soporte que tenemos en el IBEX 35, que es la media móvil de 70 sesiones, como veíamos en el último vídeo del resumen semanal. En cuanto a datos económicos, pues la verdad que no tenemos ninguno interesante de momento esta semana. ¿Cuándo llegarán algunos más interesantes? En la sesión del jueves tendremos el dato del PIB y datos de peticiones de desempleo en Estados Unidos. Ahí quizás el mercado está esperando para empezar a ver, quizás vamos a ver si tomar una dirección u otra, pero yo creo que hasta que no veamos un movimiento acompañado realmente de volumen, puede que sigamos dando continuidad al movimiento lateral que venimos viendo en las últimas semanas. Así que bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG, que está corrigiendo de forma importante, está muy cerca de un soporte que de perderlo confirmaría que puede continuar la corrección. Vamos a ver también la cotización de Telefónica, que está formando una figura que todavía no se ha confirmado, pero de confirmarse podría ser muy negativa en el gráfico. Y la tercera de las acciones es Soltec, que se ha chocado contra una resistencia ahora mismo en el gráfico que tenía por el camino en ese rebote que estábamos viendo en las últimas sesiones y que ahora puede que complique que se mantenga al alza. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar por IAG. Como siempre veremos los análisis técnicos desde la versión web de Pro Real Time. En la descripción tenéis el enlace para los que queréis os registréis de forma totalmente gratuita y podáis ver exactamente igual que vemos aquí los gráficos. Vamos con IAG. Fijaros cómo en la corrección decíamos que había perforado la directriz alcista, habíamos visto un toque a la media 70, se había recuperado, pero la directriz alcista ya está actuando como resistencia. Volvimos a corregir y perdimos ahora la media móvil de 70 sesiones. Y decíamos que eso era muy negativo porque había sido su principal soporte en toda la subida. Desde la primera señal positiva que vimos por aquí, fijaros. Luego volvió a tocar, lo volvió a tocar y ahora la perforamos. Sí que es verdad que se había recuperado, pero fijaros cómo en el rebote el volumen era inferior al que veíamos con las caídas. Y decíamos, cuidado, porque esto nos tiene con la mosca detrás de la oreja. Y al final hemos visto cómo ayer empezó a corregir de nuevo y hoy está corrigiendo con bastante fuerza. No sé si está relacionado con esa caída tan fuerte que estamos viendo también en Airbus, pero es muy negativo que estemos perdiendo de nuevo la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque eso da continuidad a la idea de que desde mayo estemos formando una nueva tendencia bajista que se confirmaría al perforar los mínimos que tenemos alrededor de los 1,93, 1,93,5 aproximadamente, muy cerca de los mínimos que hemos hecho en la sesión de hoy. Si perfora esa zona donde nos iríamos, hasta la media móvil de 200 sesiones seguramente, ya sea por la media móvil de 200 sesiones que va a actuar como soporte, que está a los 1,88, o por el gap que tenemos también pendiente en esa zona. Sí que es verdad que podría encajar perfectamente en ver un pullback hasta el antiguo techo, el movimiento lateral que tenemos por aquí, los 1,88, pero yo creo que se estaría deteriorando bastante la subida. La confirmación más evidente de que ya habríamos perdido toda la tendencia alcista que podría haber comenzado en marzo y que quizás ahora mismo se está alargando un poquito la corrección, pues sería si perdemos los mínimos que tenemos por aquí, los 1,83. Pero yo creo que si perfora los 1,88 se pondría bastante feo porque entraríamos en el antiguo movimiento lateral. Y esto podría hacer que entrase la corrección con bastante fuerza. Por lo tanto, creo que el último de los soportes más importante que tenemos es por aquí. Si pierde los 1,88, yo creo que podríamos dar por finalizado el impulso. Bueno, por finalizado ya le hemos dado, en el momento que perdió la directriz alcista, hemos perdido la media de 70, pero quizás esas probabilidades de mantener un impulso posterior pues se vayan agotando y los objetivos que teníamos por arriba, siguiente zona, los 2,25, luego por arriba ya, en los 2,55, pues se vaya complicando bastante la situación de llegar a alcanzarlo. Sí que es verdad que de momento en la sesión de ayer el volumen ha sido bajito, en la sesión de hoy parece que no es muy alto tampoco, por lo tanto eso es positivo. Entonces vamos a ver cómo acaba la sesión de hoy, cómo va avanzando también la semana, porque a lo mejor al llegar a la media 200 se da la vuelta y consigue formar una nueva onda alcista, que sería, la verdad, que bastante positivo. Y vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros, tiene mala pinta. Teníamos una divergencia por aquí y ahora estamos haciendo una vela clarísimamente envolvente bajista. Y eso es muy mala señal. Y fijaros cómo
hemos marcado en la zona de los 1,88 en el gráfico diario. Y fijaros cómo la base de la divergencia también podría estar por ahí. Es decir, ya no solo se complicaría la situación en el corto plazo, sino que en el gráfico semanal confirmaríamos una divergencia como final de toda la subida y eso nos indicaría que podríamos ver caídas más importantes en el gráfico. Y por si esto no fuese suficiente, pues fijaros que el gráfico mensual, también la vela que está dejando este mes, ya unas pocas sesiones de que acaba el mes, pues está siendo bastante negativo. Lo único positivo que de momento nos mantenemos sobre la media móvil de 6 sesiones, que está ahora mismo en la zona de los 1,93,8. Es decir, bueno, de momento nos mantenemos ahí, pero estamos muy cerquita de esa zona. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos en IAG. No podemos ser ahora mismo, la verdad, que demasiado optimistas. Ojalá volvamos la semana que viene, se da la vuelta, la pillas en la media 200 y estemos de nuevo por encima de la media 200. Eso sería muy buena señal. Si vemos incluso que supera los máximos que ha dejado esta semana, en los 202, pues sería muy positivo porque formaría un nuevo máximo creciente y eso nos indicaría que veremos una vuelta alcista en el gráfico. Vamos a seguir con Telefónica. Fijaros cómo habíamos alcanzado esa zona tan clave en el gráfico. Vamos a ver de nuevo el gráfico semanal, como lo hemos visto siempre. Una zona muy pero que muy importante, que dividía la parte alta de la cotización de Telefónica hasta la zona de los 7,80, 8 euros aproximadamente, con la parte baja de los 1,97. Y que decíamos que superar esa zona sería muy positivo para el largo plazo, porque siempre que la supera vemos un repunte muy fuerte. Fijaros por aquí y fijaros por aquí. Pero de momento no lo ha conseguido. Y hemos visto una corrección. Ahora mismo podríamos pensar que es una simple corrección para consolidar toda la gran subida que llevamos viendo. ¿Cuál es la pega que tenemos ahora mismo? Lo que os comentaba al principio de la posible figura que está haciendo, que a mí no me convence absolutamente nada. Fijaros cómo, lo primero, había dejado un gap por aquí en la caída. Cuando deja ese tipo de gaps, vuelve hasta esa zona y le cierra y no consigue mantenerse al alza, simplemente está marcando el objetivo de un rebote para continuar corrigiendo. Es lo que hemos visto. En la sesión de ayer entró mucho volumen y de momento pues no tenemos mucho volumen todavía en el gráfico. Y fijaros cómo tenemos una clara zona de soporte, los 3,95, que era una antigua zona de resistencia y que a mayores de ser una zona importante de soporte, está la media de 70, pero si perforase esa zona, cuidado porque podríamos dar lugar a ver un hombro, cabeza y hombro. ¿Y dónde nos proyectaría este hombro, cabeza, hombro? Pues vamos a verlo. Desde el máximo hasta la base, fijaros, nos llevaría hasta la zona de los 3,60, lo que quizás nos marcaría el final de toda la tendencia alcista clara que llevamos viendo en Telefónica desde febrero. ¿Cómo salvaríamos este escenario tan negativo? Pues bueno, si ahora simplemente corregimos hasta la media 70 y a partir de ahí vuelve a repuntar al alza, pues yo creo que sería muy buena noticia. Hemos visto movimientos laterales en Telefónica bastantes veces y al final ha conseguido mantenerse al alza. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver ahora si consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Como os decía, hoy el volumen está siendo bastante bajito en su cotización y eso es positivo para pensar que la media 70 puede actuar como soporte. Pero cuidado si pierde los 3,95 porque podríamos empezar a corregir de forma más importante y dar quizás más importancia a ese hombro, cabeza, hombro. Como veíamos antes en el gráfico semanal, fijaros cómo la vela que está dejando esta semana, pues bueno, de momento podría estar moviéndose en la vela anterior, es decir, pues podría ser un movimiento, como decimos, lateral, pero si a final de semana vemos que se va deteriorando, pierde los 4 euros, pues cuidado porque nos puede indicar que nos podemos ir a cerrar el gap que tenemos por aquí pendiente en un primer momento, en los 3,86. Lo positivo, que no tenemos una divergencia en la última subida. Y yo creo que eso lo debemos tener en cuenta también como factor en contra de ya haber visto el techo en la corrección. Además también vimos una última vela con mucho volumen, que fue una vela de rechazo. Luego vimos un rebote por aquí que también vino con bastante volumen. Por lo tanto, yo creo que todavía la demanda está con fuerza la cotización de Telefónica. Y si quizás el mercado empieza a acompañar, esto va a ayudar a que Telefónica se acabe dando la vuelta. Pero si el mercado no acompaña, cuidado porque se juntaría todo lo negativo que podemos ver en el gráfico. Y en el gráfico mensual, fijaros, rechazo clarísimo a la media móvil de 200 sesiones, que ya actuó como resistencia por aquí, cuando comenzó la caída más fuerte, en noviembre y octubre de 2019. Hemos vuelto hasta ella y rechazo clarísimo, pero clarísimo, y el volumen muy alto. Por lo tanto, pues tampoco podemos ser muy optimistas de momento. Y vamos con la última de las acciones, que es Soltec.
Fijaros cómo estamos viendo un clarísimo movimiento lateral entre la zona de los 2,10 aproximadamente y los 2,70, 2,80. Y ahora pues hemos visto, después de volver a esa zona de los 2,13, 2,15, un rebote. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones. Y es que ya había actuado anteriormente como resistencia. Fijaros como quizás estamos viendo un movimiento muy parecido al que veíamos por aquí. Caímos con fuerza, movimiento lateral, nos recuperamos, superamos la media 70, nos hacemos ilusiones y al final vuelve a perforar la media de 70, corregimos, vemos un rebote hasta la media de 70, la consolida como resistencia y en el momento que perdemos lo que sería este suelo de aquí, vuelve la caída más fuerte y seguimos buscando objetivos por abajo. Por lo tanto, pues tampoco pinta demasiado bien. Mientras tanto, pues bueno, mientras se mantenga sobre la zona de los 2,14, 2,13, esa zona de ahí, pues podríamos seguir viendo movimientos laterales. Aquí también vimos un movimiento lateral bastante largo. 3-4 semanas. Por lo tanto, ahora podría llegar a pasar lo mismo. Cuando se produzca la ruptura, pues veremos a ver si esa alza va a ser muy positivo, porque yo creo que es una señal de que nos podemos dar la vuelta y por qué no buscar la media móvil de 200 sesiones. Pero si acaba perforando la zona de los 2,14, cuidado porque estaría calcando este mismo movimiento y ya sabemos lo que ha pasado posteriormente. Fue muy mala señal, perder la base. Por lo tanto, pues bueno, como decimos, no tiene muy buena pinta. Hoy también está entrando bastante volumen. Si lo comparamos con lo que veíamos en las anteriores sesiones, encima se está alejando esa media de 70. Se puede ir a cerrar el gap que tenemos por aquí y ahí frenar quizás la corrección y luego ver el impulso, va a atacar de nuevo la media de 70. Es decir, tenemos ahí un movimiento lateral bastante claro, muy bien marcado. Y aunque parezca pequeño, fijaros, desde el gap hasta la media de 70 hay un 8% de movimiento. Es decir, sí que puede dar alguna que otra oportunidad. Vamos a ver el gráfico semanal también. No nos dice mucho, simplemente que esta semana la vela que está dejando es bastante fea. Y la vela mensual que estamos dejando ahora mismo, pues más de lo mismo. Es una vela clarísimamente de indecisión. ¿Por qué? Pues porque llevamos viendo, como decimos, desde el mes de marzo un claro movimiento lateral. Y estamos ahí en ese movimiento de consolidación quizás de la corrección para luego continuar corrigiendo, o también podría ser, ¿por qué no?, de acumulación para ver un rebote. Pero cuidado porque hacerse quizás altas expectativas con que estamos viendo un suelo para luego darnos la vuelta a largo plazo, pues hasta que no veamos señales positivas, como os digo siempre, o señales bastante claras ya en el medio y largo plazo, pues apostar, porque aquí estamos viendo un suelo, pues me parece un poco atrevido, quizás un poco peligroso, sobre todo para la cotización de Soltec, que la experiencia pues no es buena en los últimos años. Y tras varios movimientos laterales, normalmente ha acabado corrigiendo. Fijaos, por aquí vimos algo parecido, por aquí vimos algo parecido, es decir, cuidado. Cuidado con la cotización de Soltec porque en el medio y largo plazo yo entiendo que haya muchas acciones que parezca que hayan caído mucho y que pensemos que no puede caer más. Está haciendo un suelo y si la dejo 5 años va a subir. Pues cuidado, porque hay acciones que pasan 5 años y 10 años y continúan corrigiendo. Así que bueno, no me lío más por hoy. Creo que ha quedado claro los análisis técnicos de las 3 acciones. Veremos a ver mañana con esos datos interesantes en Estados Unidos, del PIB, del desempleo, a ver qué nos marcan de la situación económica. Yo creo que se está poniendo el foco en ellos y vamos a ver mañana si provoca un poquito más de movimiento en los mercados. Así que nada, recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.